tu tiempo para este llamado. Hola, muy buenos días. Max, ¿cómo podemos leer los resultados de la votación de ayer? ¿Dónde están las claves de la victoria de Gabriel Boric? ¿Es para ti esto un resultado o un respaldo al ideario de su programa? ¿Es una formulación del rechazo ante la idea de un candidato como José Antonio Cast? ¿O es simplemente un movimiento esperable de alternancia en el poder? Yo creo que el resultado del día de ayer es un resultado que es consistente con un proceso de transformaciones y de cambio, con un nuevo ciclo político que viene viviendo la sociedad chilena desde hace por lo menos 10 años. Este es el corolario, este es finalmente el momento de la cristalización de un proceso y de un ideario de transformaciones que se ha ido imponiendo en la sociedad chilena, que se ha ido abriendo camino desde lo que fueron las experiencias del movimiento estudiantil el año 2011, que después tuvo una etapa, un intento de llevar adelante ciertas transformaciones durante el gobierno de la nueva mayoría, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ese proyecto fracasa desde el punto de vista político, termina entregando nuevamente el poder a la derecha, a Sebastián Piñera, y de algún modo este proceso de transformaciones se ve reimpulsado a partir de lo que fue el estallido social. Ahí de algún modo surge una voluntad disruptiva que pretende llevar adelante, incluso por vías violentas, ciertas transformaciones estructurales de la sociedad. Y lo que hemos vivido en este último año, me refiero a el triunfo de la opción apruebo en el plebiscito de octubre pasado, de octubre del año pasado, la elección de los constituyentes en mayo y finalmente esta elección presidencial es la confirmación, la consolidación de esa voluntad mayoritaria de un sector muy importante de la sociedad chilena que lo que busca es llevar adelante transformaciones, son transformaciones estructurales y que tiene de alguna manera una confianza y una expectativa muy grande en los logros de esas transformaciones. Perfecto. ¿Cuál es tu evaluación de de las primeras señales de Gabriel Boric una vez que se ratifican los resultados de la elección? ¿Es para ti una confirmación de moderación, ejemplos simbólicos pero importantes como el tono de respeto en la videollamada con el presidente Piñera, la reunión y llamado con José Antonio Cast y gran parte del discurso que dio en la noche una vez que sale a celebrar estos resultados ante sus votantes? ¿Por qué a tu juicio no suma a gente de su comando en este discurso? Pero yo creo que hay una tensión evidente, hay un contraste sin duda muy claro entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda vuelta. El Boric de la primera vuelta, que es el Boric que de alguna manera representaba lo que era su trayectoria política, un Boric mucho más radical en sus objetivos y en sus posiciones, fue un Boric que sacó 25% en primera vuelta, 25% del 47% que fue a votar. El Boric que ganó ayer es un Boric distinto, un Boric que tuvo que hacer concesiones políticas, concesiones electorales, abrirse hacia un mundo al cual él era muy crítico, el mundo de la exconcertación, la expresidenta Bachelet, el expresidente Lagos, la democracia cristiana, y esa apertura hacia esos otros mundos de la centroizquierda le permite finalmente llegar a este resultado que es el 55% de ayer. Ahora, lo que no sabemos es, en definitiva, cuál es el Boric que va a terminar primando en el diseño de su gobierno, en el diseño político de su gobierno y, sobre todo, en las transformaciones y en las reformas que quiere llevar adelante. Si el Boric de la primera vuelta o el Boric de la segunda vuelta. Yo creo que esa es una tensión todavía no resuelta. Yo creo que Boric efectivamente dio señales de mayor apertura, de mayor moderación. Esas señales de algún modo fueron también reafirmadas ayer en la conversación con el presidente en ejercicio, en el discurso que dio ante la multitud en la noche, pero lo que no sabemos es, en definitiva, es cuál de los dos Boric va a terminar primando. Yo creo que aquí lo que se viene hacia adelante
es un periodo de muchas tensiones y de conflictos al interior de su base política, de su coalición y también de lo que va a ser eventualmente su equipo de gobierno, entre las dos miradas, entre la mirada más radical, más disruptiva, que busca llevar adelante transformaciones que pretenden de alguna manera desmontar lo que es el diseño institucional y el modelo económico que Chile ha tenido en los últimos 30, 35 años, y otra mirada que probablemente lo que va a buscar es ir haciendo cambios más graduales, tratando de consolidar los avances, tratando de sumar a otros sectores, construyendo mayorías, porque de algún modo también son indispensables dado el equilibrio de fuerzas que hay en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que aquí hay hoy día dos visiones distintas, dos lógicas diferentes para llevar adelante este proceso de reforma, y no está claro todavía cuál es el que va a terminar siendo hegemónico. Perfecto. En relación a lo anterior, ¿cómo ves el ordenamiento de fuerzas políticas con este resultado? ¿Cuáles son las claves, a tu juicio, que hay que observar y estar atento en los próximos días o semanas para cuantificar el verdadero intento de avance refundacional, como sería un Gabriel Boric 1.0, versus indicaciones, acciones o gestos más moderados como vimos en el tono más conciliador de un Gabriel Boric 2.0? Voy a partir por el final, por esa última pregunta. Yo creo que las señales claves van a ser la designación del ministro de Hacienda y del ministro del Interior. O sea, estos dos cargos, el jefe político del gobierno y el jefe económico del gobierno, van a ser señales muy decisivas respecto de cuál es la orientación, cuál es el, eh, el énfasis, dónde están las prioridades políticas, cuál es la manera de entender lo que va a ser la implementación del programa, cómo se va a llevar adelante, la búsqueda de acuerdos y de consensos tanto en el mundo de la centroizquierda como con los sectores que van a estar en la oposición de derecha. Yo creo que lo más importante hoy día, probablemente la señal más relevante, van a ser precisamente la designación de esos dos cargos. Después, obviamente, también es importante los equilibrios políticos en la conformación del gabinete. Cuánto pesa el Partido Comunista, cuánto pesan el resto de las fuerzas del Frente Amplio, si es que hay o no integración de algunos sectores de la exconcertación, del Partido Socialista, del PPD, qué pasa con la democracia cristiana, que aparentemente ya tomó una decisión de quedar fuera del gobierno, de mantenerse al margen, pero eventualmente también existe la posibilidad de que haya algún personero de la democracia cristiana, entre otras cosas. Dos de los nombres que están en su equipo económico y que han sido personas importantes en esta última etapa de la segunda vuelta y que eventualmente podrían tener un papel importante en el equipo económico del gobierno. Me refiero a Andrés Saller y a Roberto Saller y a Ricardo French Davis. Son nombres vinculados a la democracia cristiana. Eventualmente uno de ellos podría tener un rol en su equipo económico, y eso también sería una señal que podría eventualmente neutralizar una mirada más distante y más crítica de un sector de la democracia cristiana frente a esta administración. Entonces creo que esas son las señales hoy día más importantes, y que son las señales que más allá del discurso, más allá del, del, del relato que empieza a construir ahora ya como presidente electo Gabriel Boric, van a ser leídas en función de cuál es el tipo de reformas que se va a implementar, cuáles van a ser las prioridades y sobre todo cuál va a ser el diseño político para llevar adelante esas reformas. ¿Qué va a pasar con el resto de las fuerzas políticas? Yo creo que la concertación está en una situación muy crítica, quedó prácticamente destruida después de estas elecciones presidenciales, muy debilitada en el Congreso después de las parlamentarias. Le va a costar mucho tiempo a la concertación encontrar un rumbo y encontrar un lugar en esta nueva historia, en este nuevo proceso y en este nuevo ciclo político en Chile. Yo creo que va a haber también una tensión muy fuerte, una ambigüedad y una ambivalencia muy importante en el mundo de la centroizquierda respecto de si participar o no participar del gobierno, cuánto participar, si es que Gabriel Boric les va a dar o no les va a dar un espacio para poder aproximarse a lo que va a intentar hacer el gobierno. Yo creo que toda esa discusión y todo ese decantamiento va a ser un proceso todavía largo, donde finalmente no vamos a tener claro durante un buen tiempo si
si la exconcertación, si el mundo de la centroizquierda va a terminar al final completamente subsumido en esta nueva coalición y en este nuevo proyecto que representa Prueba Dignidad, o si va a haber un sector que va a intentar mantener un cierto perfil propio independiente de este proceso. Por el lado de la derecha, yo veo a la derecha en una situación muy crítica. Creo que la derecha, más allá del resultado electoral, que no es un mal resultado, o sea, José Antonio Casta con un 44%, es un buen resultado desde el punto de vista de lo que representa. Es un sector muy importante de la sociedad, el que apostó y apoyó la candidatura de José Antonio Cast, pero la diferencia con la opción triunfante es una diferencia muy grande, es una brecha muy importante, y yo creo que eso probablemente va a debilitar o eventualmente incluso a impedir que José Antonio Cast pueda tener un rol muy decisivo en la reconfiguración o en la rearticulación de su sector. No nos olvidemos que además José Antonio Cast y el Partido Republicano están fuera de la coalición de centro-derecha histórico, están fuera de Chile Vamos, y yo me imagino que después de este resultado, un sector importante de esa coalición de Chile Vamos va a intentar retomar lo que era un espíritu de renovación y de actualización de una mirada de derecha más liberal, más moderna eventualmente, que fue un poco lo que a mi juicio se expresó con mucha claridad en el proceso de primarias. O sea, el triunfo de Sichel era la expresión finalmente de una derecha que estaba apostando a la reforma, a la renovación, a una mirada más liberal, menos identitaria, por decirlo de alguna manera, eh, menos conservadora. Y ese proceso quedó en algún modo, de algún modo suspendido, postergado, por lo que fue el paso de José Antonio Cast a la segunda vuelta. Pero yo me imagino que ahora, después de este resultado, eh, ese sector de la derecha que ha estado bregando y apostando a la renovación y a abrirse a otros mundos, a una derecha más diversa, más plural, más liberal en algunos aspectos, va a retomar su curso. Creo que es parte de un proceso más largo también, más parecido a lo que ha vivido también el mundo de la izquierda. El cambio generacional que se ha vivido en la derecha también es una cosa muy, muy importante, como lo ha sido también en la izquierda. Eh, en ese sentido, creo que los liderazgos que han surgido en el último tiempo y que se expresaron en la primaria, el caso de Briones, el caso del mismo Sichel, eh, el caso de Javier Macaya en la presidencia de la UDI, yo creo que ese mundo y esa nueva generación va de algún modo va a buscar retomar el control, la hegemonía en el sector y va a tratar de seguir adelante con un proceso de modernización y de renovación de la centro derecha. Finalmente, con este resultado, me gustaría entender y que compartas tu visión para el próximo año. ¿Crees tú que va a ser un periodo más volátil, dado una lectura de avance eventual de transformaciones sociales que podrían ser contenidas con fuerza por un Congreso opositor? ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades que ves ante este nuevo ordenamiento de poderes? Yo creo que el próximo año va a ser un año tanto o más difícil que el año que termina, por una razón principal, porque el próximo año vamos a empezar a vivir los efectos de una crisis económica muy profunda que viene en la sociedad chilena. Una crisis que de algún modo se ha visto postergada o diluida más bien por lo que han sido las ayudas del Estado, el IFE en particular, y por el impacto que han tenido los retiros de fondos previsionales, que han creado una realidad un poco ficticia, por decirlo de alguna manera, ilusoria, de cierta bonanza, de cierta abundancia. Yo creo que en la medida en que ese proceso vaya terminando, que es inevitable que termine, el país no puede seguir eh, financiando ni con recursos previsionales ni con recursos públicos los niveles de gasto y de consumo que se han estado viviendo en Chile en el último año. En la medida en que ese proceso se vaya concretando, materializando, la gente va a empezar a pasarlo más mal, va a empezar a pasarlo peor, va a descubrir en el corto plazo que la vida no cambia para mejor, sino que cambia para peor, con nuevas precariedades, con nuevas dificultades económicas,
y yo creo que ese va a ser probablemente el principal factor de riesgo político para la nueva administración, el cómo contener esa crisis de expectativas que se va a generar a medida que la situación económica se deteriore durante el próximo año. Si uno mira lo que fue el IPOM, el informe de política monetaria que entregó el Banco Central la semana pasada, la verdad es que las perspectivas para los próximos 2 años son muy malas. Y el gobierno, de alguna manera, va a tener que hacerse cargo de eso, de un proceso de sinceramiento de las condiciones reales de la economía en Chile. Y por lo tanto, eh, el gobierno va a tener que implementar reformas en un contexto de deterioro económico, teniendo además como consecuencia que las propias reformas van a generar también incertidumbres y van a, de alguna manera, a reforzar el deterioro económico que va a estar viviendo la sociedad chilena a partir de marzo y sobre todo a partir del segundo semestre del próximo año. Entonces, yo creo que el próximo año va a ser un año muy, muy difícil, donde las reformas, el programa del gobierno se va a transformar muy rápidamente en un factor que va a terminar agudizando y profundizando el deterioro económico y por lo tanto generando una situación política muy, muy compleja a partir de marzo del próximo año. Max, nuevamente muchas gracias por tu disponibilidad. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad, que les vaya muy bien a todos.